Hola, hola, ¿cómo están? Espero que todas y todas muy bien. Bueno, supongo que habrán visto el video que les mandé, que les subí ayer y se los mandé también por mensaje para la materia Teorías de la Comunicación. En este caso, les estoy grabando este nuevo videíto en la misma clave de retomar el contacto entre nosotros y de poder charlar un poquito cómo vamos a seguir trabajando en lo inmediato, pero para la materia taller de producción de lenguaje, ¿sí? Bien, no voy a repetir todo lo que les comenté ayer sobre los criterios y parámetros a tener en cuenta en la materia, ya se los dije, lo repito solo muy sintéticamente. Es importante estar al día con los trabajos, por supuesto, la participación de ustedes en todas las instancias que yo les proponga, ya sea un foro, un quiz, participar de las clases, etcétera. Por otro lado, una encuesta, lo que sea que yo les vaya proponiendo. Por otro lado, asistir a las clases virtuales, prender la cámara, prender el micrófono, participar de la clase, ¿sí? Ya saben que eso es muy importante. Y mantenerse al día con los trabajos. Entonces, en esos tres ejes, ¿sí? Esos tres pilares, tengámoslos bien en cuenta, hagamos foco en eso, mantenerse bien al día con los trabajos, participar de las clases, prendiendo su cámara, haciendo consultas, preguntas, dudas, aportes y participando de todas las instancias que yo les vaya proponiendo a lo largo de estos meses que se vienen. Como les dije ayer, no sabemos hasta cuándo va a durar este proceso y esta modalidad de clases, así que seguimos avanzando en este sentido. Con respecto a la materia, taller anual de producción de lenguajes, le dimos un cierre en lo que tenía que ver con los trabajos a la primera mitad del año, que se trató sobre la radio, que trabajamos sobre la radio, sobre las distintas características del lenguaje radiofónico, y ese último trabajo era el podcast, ¿sí? Hubo algún que otro grupo que quedó pendiente de entregármelo en la última semana, tuvimos ese intento de clase fallido en el cual yo me olvidé de mandarles el link y no pudimos escuchar al final los podcasts el último jueves antes de las vacaciones. Yo los escuché, están bastante bien, la mayoría. Les voy a hacer una devolución la semana que viene cuando nos encontremos en nuestra primera clase del cuatrimestre. Lo que les digo es que, por favor, en estos días hasta este fin de semana, inclusive el lunes, tienen tiempo de entregarme los grupos que aún no han entregado su podcast. Es el trabajo final de esa parte del año y va a ser considerada en la evaluación de lo que viene para acá, ¿sí? O sea, dentro de los próximos cierres de notas, que no sabemos todavía cuándo serán ni cómo van a ser, pero ese trabajo va a entrar en ese periodo porque no fue evaluado en el periodo anterior donde sí les evalué los spots. Así que por favor no cuelguen con eso y los grupos que todavía no lo entregaron, mándenmelo, tienen tiempo hasta el lunes, ¿sí? Lo que vamos a hacer en esta nueva parte del año es trabajar sobre otro tipo de lenguaje, ¿sí? Sobre otro lenguaje. ¿Qué lenguaje? El audiovisual, ¿sí? Vamos a, de la misma forma que trabajamos con el lenguaje radiofónico, trabajar sobre el lenguaje audiovisual, aprender sus características, sus elementos, de qué manera podemos expresarnos en el lenguaje audiovisual, cuáles son las herramientas que tenemos para generar sentido en el lenguaje audiovisual y cómo podemos construir nuestros propios discursos dentro de ese lenguaje. En ese sentido vamos a trabajar con planos, con angulaciones, con movimientos de cámara. Vamos a aprender a desarrollar una historia, a trazar una historia, a escribir un guión, ¿sí? Así como lo hicimos para la radio, también vamos a aprender a hacerlo para el lenguaje audiovisual, cómo construir una unidad dramática en una historia, así vamos a aprender los elementos para contar
una historia, y vamos a también trabajar el tratamiento del sonido, de la música, en fin, distintas cuestiones, distintos elementos del lenguaje audiovisual para que ustedes aprendan a comunicar ideas, ¿sí?, en ese lenguaje. Vamos a empezar con un concepto que lo trabajaremos la semana que viene, pero ya se los adelanto, que es el hecho de pensar en imágenes. Esta mitad del año nuestro objetivo va a ser aprender a pensar en imágenes. Si para la radio teníamos que pensar en sonidos, en silencios, en efectos de sonido, en la utilización de nuestra voz, para el lenguaje audiovisual lo que vamos a trabajar es pensar en imágenes, que nuestras ideas podamos tratar de plasmarlas en imagen y sonido, ¿sí? Ya vamos a hacer algunos trabajos para empezar a familiarizarnos con esta idea, pero se las quería anticipar. El objetivo es que podamos llegar a fin de año con ustedes produciendo al menos un corto audiovisual, ¿sí? Vamos a trabajar, a ver también distintos géneros, el género documental, género de ficción. Vamos a ver si nos da el tiempo para trabajar y producir en ambos. Repito, no sé cuándo nos vamos a volver a ver en las aulas, y la modalidad de poder filmar y grabar estando en cuarentena, bueno, va a tener sus complejidades, pero le vamos a ir encontrando la vuelta. Ya les voy a ir informando cómo lo vamos a trabajar, y como mínimo vamos a producir un corto audiovisual para terminar con esta materia a fin de año. Antes de eso vamos a hacer algunos trabajos individuales y otros grupales, algunos trabajos de producción chiquititos y otros trabajos de análisis, como fue por ejemplo el análisis del radioteatro. Es decir, vamos a tener un recorrido similar al que tuvimos el periodo anterior del año con el lenguaje radiofónico, pero sobre el lenguaje audiovisual, ¿sí? Bien, quería presentarles un poquitito la materia, esta parte de la materia, presentarles un poquitito cómo vamos a trabajar. Nuestros días de encuentro van a ser los jueves, ¿sí? Los jueves en el horario de entre las 10:25 y las 11:45, ¿sí? Más o menos ahí van a ser los días y los horarios. Y mi idea es que podamos tener, de la misma manera que les dije para teorías de la comunicación, una clase presencial una semana, una clase no presencial la otra semana, una clase presencial, y así para que ustedes se vayan sacando dudas y vayamos trabajando cosas, hacerles devoluciones en vivo, etcétera, ¿sí? En la medida de lo posible vamos a tratar de respetar ese esquema. Si hay algún día, algún jueves que no podamos tener la clase, la pasaremos posiblemente a algún martes, que era el otro día que teníamos asignado para las clases en el colegio de la materia, pero bueno, en la repartija que se hizo de horarios para cada profe y cada materia para las videoconferencias, a mí me tocó los jueves con ustedes a esta hora, así que vamos a tratar de sostener ese horario, ¿sí? Bueno, bien. Entonces, pasando un poquito de resumen de todo, las características de la cursada son las mismas que ya les informé para teorías de la comunicación. Los temas que vamos a trabajar sobre el lenguaje audiovisual, se los dije recién: planos, angulaciones, movimientos de cámara, música, estructura dramática de un discurso audiovisual, cómo hacer un guión, los distintos géneros, cómo filmar. Esto se va a combinar con la materia tecnologías de la información, que a partir de ahora ya la vuelve a dar Magalí, y en donde van a aprender a utilizar herramientas de edición de video. Y el objetivo es poder llegar para fin de año con al menos un corto audiovisual de cada grupo, ¿sí?
Bien, les mando un abrazo grande, espero que estén muy bien y nos veremos la semana que viene, ya les informaré bien en qué horario, pero vamos a tener una clase presencial en la cual les haré las devoluciones finales de todos los podcasts y charlaremos un poquitito más en profundidad sobre estos temas que les estoy comentando para empezar a trabajar específicamente el lenguaje audiovisual. Les mando un abrazo grande, espero que todas y todos estén muy bien.